Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar. ¿Te has sentido alguna vez perdido en tu oración? ¿Como si tus palabras flotaran en el aire sin llegar a ningún destino? Yo sí. Durante mucho tiempo, mi vida de oración fue como un eco en una habitación vacía. Hablaba, repetía frases, esperaba algo, pero sentía un silencio abrumador al otro lado. Era frustrante. Me preguntaba, ¿estoy haciendo esto mal? ¿Hay algo que no entiendo? Pero un día todo cambió. No fue un relámpago ni una voz del cielo, sino un proceso lento, una chispa que encendió algo nuevo en mí. Descubrí que no estaba solo en mi oración. Había alguien conmigo, alguien que no solo escuchaba, sino que quería enseñarme, guiarme y transformar cada palabra que decía. Ese alguien era el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte conmigo a través de esta experiencia que revolucionó mi manera de orar. No te voy a dar una lista de reglas ni un truco rápido para hacer que funcione. Esto es más grande que eso. Es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar tus oraciones, esas que a veces sientes torpes o vacías, y convertirlas en un puente poderoso hacia el corazón de Dios. Si alguna vez has deseado que tus oraciones sean más que palabras, si anhelas una conexión real, profunda y transformadora con el Creador, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar y cómo puede hacer lo mismo por ti. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para algo nuevo? ¿Para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo sea tu guía en este camino? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desafío, una puerta que se abre hacia una vida de oración que nunca imaginaste posible. Así que respira hondo, ponte cómodo y acompáñame. Esto va a ser poderoso. La necesidad de un maestro en la oración. La oración parece sencilla, ¿verdad? Solo hablar con Dios. Pero si somos honestos, no siempre se siente así. A veces es un misterio. ¿Qué digo? ¿Cómo sé si me escucha? ¿Por qué no siento nada? Durante años yo veía la oración como una tarea. Me sentaba, decía unas palabras, marcaba la casilla y seguía con mi día. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que haber más, y lo descubrí cuando entendí que la oración no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, pintar, tocar un instrumento, escribir, necesita un maestro. Piensa en los discípulos de Jesús. Ellos caminaron con él, lo vieron hacer milagros, escucharon sus enseñanzas. Pero un día se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿No es increíble? Si alguien debía saber cómo orar, eran ellos. Pero incluso ellos reconocieron que necesitaban ayuda. Jesús les dio el Padre Nuestro, un modelo perfecto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay alguien más que sigue enseñándonos, incluso hoy, el Espíritu Santo. Escucha esto, porque es una verdad que puede cambiarlo todo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos». ¿Entiendes lo que esto significa? No estás solo cuando oras. El Espíritu Santo está contigo, tomando tus palabras torpes, tus dudas, tus silencios y llevándolos directamente al trono de Dios. Esto no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, los creyentes han dependido del Espíritu Santo para orar. En el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles oraban y el Espíritu los llenaba de poder y dirección. Pero esto no es solo historia, es una realidad viva.
Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba orando por algo que me tenía angustiado. No sabía qué pedir. Estaba confundido, agotado. Entonces algo pasó. Sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me susurrara: tranquilo, yo me encargo. Dejé de hablar y me quedé quieto. En ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a guiarme, a mostrarme cómo orar, qué pedir. Y cuando terminé, supe que algo había cambiado, no solo en mi situación, sino en mí. Esa fue mi primera lección. La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. Él conoce la voluntad de Dios mejor que tú o yo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos pedazos. ¿No es liberador saber eso? No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas un maestro y el Espíritu Santo está listo para ser el tuyo. El Espíritu Santo como guía en la oración. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración? Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva por completo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revolucionario. El Espíritu Santo no solo está contigo, Él tiene acceso directo a los pensamientos de Dios. Él sabe lo que está en el corazón del Padre y su trabajo es revelártelo. ¿Por qué importa esto en la oración? Porque muchas veces oramos desde nuestro propio entendimiento limitado. Pedimos cosas que parecen buenas, pero no siempre son lo que Dios tiene en mente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, lo dice claro. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te ha pasado? A mí sí. Oraba por lo que quería, no por lo que Dios quería. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Él alinea tus oraciones con la voluntad de Dios. Mira a Jesús en el jardín de Getsemaní, en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Está enfrentando el momento más oscuro de su vida y ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo orar eso? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Jesús, siendo plenamente hombre, sintió el peso del sufrimiento, pero el Espíritu le dio la fuerza para rendirse al plan perfecto del Padre. Esa es la clase de guía que el Espíritu Santo ofrece. No solo te dice qué pedir, sino que te da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez oré por un trabajo que quería desesperadamente. Pasé días pidiéndolo, imaginándome en ese puesto. Pero mientras oraba, sentí una impresión suave pero clara. Confía en mí. Hay algo mejor. No era lo que quería escuchar, pero dejé que el Espíritu Santo guiara mi oración. ¿Y sabes qué? No conseguí ese trabajo, pero poco después llegó una oportunidad mucho mayor, algo que nunca hubiera imaginado. El Espíritu Santo sabía lo que yo no podía ver. Y hay más. El Espíritu Santo también nos guía con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando las respuestas tardan. Pero el Espíritu Santo la enciende en nosotros. Me pasó hace algunos años. Estaba orando por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban y nada. Estaba a punto de rendirme cuando sentí una certeza profunda. Sigue, Dios está obrando. No era una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Seguí orando y con el tiempo vi la respuesta. El Espíritu Santo me sostuvo cuando mi fe flaqueaba. Así que si quieres oraciones que muevan montañas, necesitas un guía. Y no hay mejor guía que el Espíritu Santo.
Él te muestra el camino, te da fe para caminarlo y te lleva directo al corazón de Dios. La oración en el Espíritu. Ahora hablemos de algo poderoso, orar en el Espíritu. Esto no es un concepto abstracto, es una realidad que puede transformar tu vida de oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto? No es solo orar con entusiasmo o repetir frases bonitas. Es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, dejando que Él tome el control. Judas, versículo 20, lo lleva más lejos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu edifica tu fe, te fortalece, te conecta con Dios de una manera que las palabras solas no pueden. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Para algunos, incluye el don de lenguas. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, Pablo explica: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un regalo del Espíritu Santo, una forma de orar que trasciende nuestro entendimiento humano. Pero orar en el Espíritu no se limita a las lenguas. También es estar tan sintonizado con el Espíritu Santo que tus oraciones fluyen de un lugar profundo, guiado por Él. Recuerdo una noche en la que estaba orando por un amigo en problemas. No sabía qué decir. Las palabras no venían. Entonces simplemente me rendí y dije: Espíritu Santo, ora a través de mí. De pronto, pensamientos específicos llenaron mi mente, palabras de esperanza, promesas bíblicas, una dirección clara. Cuando terminé, supe que no era yo hablando, era el Espíritu Santo. Luego hablé con mi amigo y esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba. Esto no es algo que inventé. En la historia de la Iglesia, desde Pentecostés en Hechos capítulo 2, los creyentes han experimentado el poder de orar en el Espíritu. Cuando los apóstoles oraron, el lugar tembló y el Espíritu los llenó. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. No se trata de una técnica, se trata de rendición. Es decir, Espíritu Santo, toma el control, habla lo que yo no puedo. Y aquí está el impacto. Cuando oras en el Espíritu, no solo hablas con Dios, te transformas. Tu fe crece, tu corazón se alinea con el suyo y tus oraciones se vuelven armas poderosas en el reino espiritual. ¿Quieres verlo por ti mismo? La próxima vez que ores, pídele al Espíritu Santo que te guíe. No fuerces las palabras, déjalas fluir. Puede que te sorprenda lo que pasa. La importancia del silencio y la escucha. Aquí hay algo que casi nadie te dice sobre la oración. El silencio es tan importante como las palabras. Vivimos en un mundo ruidoso. Todo el tiempo hay algo compitiendo por nuestra atención. Teléfonos, televisión, pensamientos que no paran. Pero la oración no es solo hablar, es escuchar. Y para escuchar necesitas silencio. El Salmo 46, versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo captas? La quietud no es solo un descanso, es una puerta para conocer a Dios. Pero estar quieto no es fácil. Al principio, cuando intentaba quedarme en silencio durante la oración, mi mente era un torbellino. Pensaba en la lista del supermercado, en el trabajo, en todo menos en Dios. Pero con el tiempo, aprendí que el Espíritu Santo puede calmar ese caos. Una vez me senté a orar después de un día agotador. No tenía fuerzas para hablar, así que me quedé en silencio, simplemente esperando. No pasó nada al principio, pero luego sentí una paz suave, como una brisa tranquila. En ese silencio, el Espíritu Santo me habló, no con palabras audibles, sino con una certeza en mi corazón. Todo está en mis manos. Fue un momento simple, pero poderoso. La Biblia está llena de ejemplos así. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías espera escuchar a Dios.
Hay viento, terremoto, fuego, pero Dios no está en ninguno de ellos. Luego viene un silbo apacible y delicado, y ahí está Dios. Así es el Espíritu Santo, sutil, pero profundo. Aprender a escuchar esa voz cambió mi oración. Antes hablaba sin parar, ahora espero, y en esa espera he encontrado respuestas, consuelo y dirección que nunca hubiera imaginado. El impacto del silencio es inmenso. Los primeros cristianos, como los monjes del desierto, dedicaban horas a la quietud para escuchar al Espíritu. Hoy necesitamos recuperar eso. Así que te desafío, la próxima vez que ores, guarda unos minutos para el silencio. Pídele al Espíritu Santo que hable. Puede que no escuches una voz, pero sentirás su presencia. Y esa presencia lo cambia todo. La oración como relación, no como ritual. Por mucho tiempo, mi oración fue un ritual. Tenía mi rutina. 5 minutos por la mañana, una lista de peticiones, amén y listo. Funcionaba, supongo, pero no había vida en eso. Era como marcar una tarea en mi agenda. Hasta que un día, el Espíritu Santo me mostró algo diferente. La oración no es una obligación, es una relación. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba es como decir papá. No es formal, es íntimo. El Espíritu Santo nos lleva a esa cercanía con Dios. Y cuando entiendes eso, la oración deja de ser una carga y se convierte en un deleite. Recuerdo cuando esto me golpeó. Estaba leyendo Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detuve. ¿Deleitarme? No estaba haciendo eso. Estaba pidiendo sí, pero no disfrutando. Así que cambié. Empecé a pasar tiempo simplemente alabando a Dios, agradeciéndole, estando con Él. Y el Espíritu Santo avivó algo en mí, un deseo de estar en su presencia, no solo de pedir cosas. Esto tiene raíces profundas. En el Antiguo Testamento, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Esa relación es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando oras desde ese lugar, desde el corazón, no desde una lista, todo cambia. Tus oraciones se vuelven vivas, espontáneas, llenas de fe. ¿Cuál es el impacto? Una vida de oración que no agota, sino que renueva. Así que olvida el ritual. Deja que el Espíritu Santo te lleve a una relación con Dios. Habla con Él como hablarías con un padre amoroso, y verás cómo la oración se convierte en tu lugar favorito. La oración intercesora y el Espíritu Santo. La oración no es solo por nosotros, también es por los demás. Eso es la intercesión. Y el Espíritu Santo es el maestro de la intercesión. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice que Él intercede por nosotros, pero también nos llama a interceder por otros. ¿Alguna vez has sentido una urgencia repentina de orar por alguien? Eso es el Espíritu Santo. Me pasó una vez con un colega. De la nada, sentí una carga por él. No sabía por qué, pero oré. Semanas después, me enteré que ese día había enfrentado una crisis y salió adelante. No fue coincidencia, fue el Espíritu guiándome. Mira Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración, movida por el Espíritu, liberó a Pedro. La intercesión tiene poder y el Espíritu Santo es quien la enciende. Él nos da las palabras, la fe, el discernimiento para orar por lo que realmente importa. En la historia vemos esto en figuras como Daniel, quien intercedió por su pueblo, Daniel capítulo 9. Hoy el Espíritu Santo nos usa de la misma manera. Así que la próxima vez que sientas esa carga, no la ignores. Ora. El Espíritu Santo está obrando a través de ti y los resultados pueden ser eternos. Superando obstáculos en la oración. La oración no siempre es fácil.
Hay días en que la duda, la distracción o el cansancio se interponen, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esos obstáculos. Cuando mi mente divaga, le pido que me enfoque. Cuando dudo, Él me recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza aplasta la duda. Cuando estoy agotado, Isaías, capítulo 40, versículo 31, me sostiene. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Espíritu Santo renueva. Y cuando siento oposición espiritual, Efesios capítulo 6, versículo 18, me da autoridad para orar en el Espíritu. He vivido esto. Hubo un tiempo en que sentía un bloqueo en mi oración. Oré con fuerza, declaré la palabra y el Espíritu Santo rompió esa barrera. No importa el obstáculo, Él tiene el poder para llevarte a través. El Espíritu Santo es el corazón de la oración. Él me enseñó a orar con propósito, fe y gozo, y puede hacer lo mismo por ti. Si tu oración se siente estancada, pídele que te guíe. Escucha en el silencio, deleítate en Dios, intercede por otros. La oración no es un deber, es una aventura con el Espíritu Santo como tu guía. Abre tu corazón hoy, di, Espíritu Santo, enséñame a orar. Y prepárate para lo que viene. Gracias por estar aquí, que tu vida de oración nunca sea la misma. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día. Hubo un tiempo en mi vida en el que todo parecía desmoronarse. Me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, abrumado por las preocupaciones del día que apenas comenzaba. Las facturas se acumulaban, las relaciones con las personas que más quería estaban desgastadas por malentendidos y tensiones, y mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía controlar. Sentía que cargaba el peso del mundo sobre mis hombros y no había salida a la vista. Fue en ese oscuro rincón de desesperación donde algo dentro de mí clamó por ayuda, por una luz que me guiara fuera del caos. No sabía cómo empezar, pero en mi interior sabía que necesitaba conectar con algo más grande, algo eterno. Necesitaba a Dios. Recuerdo claramente esa noche fría, sentado en el borde de mi cama, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No tenía palabras elegantes ni oraciones preparadas, solo un susurro roto. Dios, si estás ahí, ayúdame. Fue un momento crudo, vulnerable, pero también poderoso. En ese instante sentí una presencia que no puedo explicar con palabras humanas, una paz que comenzó a envolverme como un manto cálido en medio de la tormenta. No lo sabía entonces, pero ese fue el comienzo de un viaje transformador, un viaje en el que el Espíritu Santo me tomaría de la mano y me enseñaría el poder de la oración. No una oración cualquiera, sino una práctica deliberada, constante y guiada, que me llevó a orar 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Este guión es mi historia, mi testimonio de cómo esa disciplina cambió mi vida desde los cimientos y mi invitación para que tú también descubras este poder transformador. Quiero que imagines por un momento tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido perdido, atrapado en el caos del día a día, buscando una salida? Si es así, quédate conmigo. Lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia, es una llave que puede abrir la puerta a una conexión más profunda con Dios, una paz que no depende de las circunstancias y una fuerza que te llevará más allá de lo que jamás imaginaste posible. La importancia de la oración en la vida cristiana. La oración no es un simple acto religioso, es el latido de la vida cristiana, el puente que une nuestra alma frágil con el corazón infinito de Dios. Es en ese espacio sagrado donde encontramos refugio en medio de la tormenta, dirección cuando el camino se vuelve borroso y fortaleza cuando nuestras fuerzas se agotan. La Biblia, la palabra viva de Dios, nos habla una y otra vez sobre la necesidad de orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos da una instrucción clara y poderosa: orad sin cesar. 3 palabras que encierran una verdad profunda. No se trata de un mandato imposible, sino de una invitación a vivir en una comunicación constante con nuestro Creador.
a mantener nuestras almas alineadas con su voluntad en cada momento del día. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si trataras la oración como el aire que respiras? No esperas a un momento especial para inhalar. Lo haces porque es esencial para vivir. De la misma manera, la oración no es un lujo reservado para los domingos o los tiempos de crisis. Es una necesidad espiritual que nos sostiene en todo momento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, encontramos otra joya. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí, la oración se presenta como el antídoto perfecto para la ansiedad que nos consume. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por las preocupaciones? Este versículo nos dice que no tenemos que cargar ese peso solos. Podemos llevarlo a Dios, presentarle nuestras necesidades y recibir su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Históricamente, la oración ha sido el fundamento de la fe de los grandes hombres y mujeres de Dios. Desde Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel en el desierto, hasta los apóstoles reunidos en el aposento alto, esperando el poder del Espíritu Santo, la oración ha sido el canal a través del cual Dios obra milagros, transforma vidas y revela su voluntad. No es un monólogo vacío, es un diálogo vivo con el Dios que nos creó, nos conoce y nos ama más allá de lo que podemos comprender. Y aquí está la clave. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que Él habla con nosotros a través de su Espíritu, guiándonos, consolándonos y dándonos propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo llevar esta verdad a la práctica de una manera que revolucionará tu vida. Orar 3 veces al día, un fundamento bíblico e histórico. La idea de orar 3 veces al día no es algo que inventé en un momento de inspiración. Tiene raíces profundas en la historia y en las Escrituras. Retrocedamos miles de años atrás a los tiempos del Antiguo Testamento. En el Salmo 55, versículo 17, el rey David, un hombre descrito como alguien conforme al corazón de Dios, nos da una pista poderosa. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí vemos un ritmo deliberado, un patrón que abarca todo el día. David no oraba solo cuando estaba en problemas o cuando se sentía inspirado. Él estructuraba su día alrededor de la oración, asegurándose de que su conexión con Dios fuera constante, desde el amanecer hasta el anochecer. Este no era un hábito exclusivo de David. En la tradición judía, la oración 3 veces al día era una práctica común, un reflejo de la devoción a Dios en cada etapa del día. Los judíos piadosos pausaban sus actividades para orar al amanecer, a mediodía y al atardecer, reconociendo que cada momento pertenece a Dios. Esta disciplina también se ve en el Nuevo Testamento. Piensa en Daniel, un hombre de fe inquebrantable. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Imagina esto. Daniel enfrentaba la amenaza de muerte por su fe, pero no permitió que el miedo interrumpiera su rutina de oración. 3 veces al día se postraba ante Dios no por obligación, sino por una convicción profunda de que la oración era su lifeline, su conexión directa con el Todopoderoso. ¿Por qué 3 veces al día? Porque el día tiene un ritmo natural. Comenzamos con la mañana, enfrentamos el ajetreo del mediodía y cerramos con la noche. Orar en estos momentos nos ancla, nos reorienta y nos recuerda que Dios está con nosotros en cada etapa. En la mañana, la oración establece el tono del día, invitando a Dios a guiarnos. A mediodía, nos da un respiro en medio del caos, una pausa para recalibrar. Y por la noche, nos permite reflexionar, dar gracias y entregar nuestras cargas antes de descansar. Este ritmo no es arbitrario, es un diseño divino que nos ayuda a vivir intencionalmente en la presencia de Dios. Quédate conmigo.
porque ahora te contaré cómo el Espíritu Santo toma esta práctica y la lleva a un nivel completamente nuevo. El papel del Espíritu Santo en la oración. Si alguna vez has intentado orar y te has sentido perdido sin saber qué decir o cómo expresar lo que llevas en el corazón, no estás solo. Yo también he estado ahí, sentado en silencio, buscando palabras que no llegaban. Pero aquí está la buena noticia. No tenemos que hacerlo solos. El Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús, está con nosotros para guiarnos en la oración. En Romanos capítulo 8, versículo 26, encontramos esta promesa increíble. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un momento y piensa en esto. El Espíritu Santo no solo nos escucha, Él intercede por nosotros, tomando nuestras oraciones torpes y transformándolas en algo perfecto ante el trono de Dios. Cuando comencé a orar 3 veces al día, no fue porque tuviera un don natural para la oración. De hecho, al principio me sentía torpe, inseguro, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Pero entonces aprendí a invitar al Espíritu Santo a cada momento de oración. Empecé a decir: Espíritu Santo, ven y enséñame, guía mis palabras, muestra mi corazón. Y algo asombroso comenzó a suceder. Mis oraciones dejaron de ser una lista de peticiones y se convirtieron en un diálogo vivo. Había momentos en los que no necesitaba palabras. Simplemente me sentaba en silencio, sintiendo la presencia de Dios, y el Espíritu Santo hablaba por mí. Es como si Él conociera las profundidades de mi alma mejor que yo mismo, llevando mis necesidades, mis alegrías y mis dolores directamente al Padre. Este rol del Espíritu Santo no es algo nuevo. Desde el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los discípulos en lenguas de fuego, Él ha sido el guía de los creyentes, el que nos capacita para vivir una vida de fe auténtica. En la oración, Él es nuestro maestro, nuestro intercesor, nuestro compañero. Cuando oramos 3 veces al día bajo su dirección, no solo hablamos con Dios, permitimos que Él hable a través de nosotros, moldeándonos, sanándonos y alineándonos con su propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es cómo esta práctica transformó mi vida y cómo puede transformar la tuya también. Testimonios personales. La transformación a través de la oración. Quiero abrirte mi corazón y contarte cómo orar 3 veces al día, guiado por el Espíritu Santo, cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Antes de adoptar esta disciplina, vivía en un estado constante de ansiedad. Cada mañana era una lucha. Me despertaba con la mente llena de preocupaciones. ¿Cómo iba a pagar las cuentas? ¿Cómo iba a reparar esa relación rota? ¿Qué iba a hacer con mi futuro incierto? Era como si una nube oscura me siguiera a todas partes, robándome la paz y la alegría. Pero cuando comencé a orar en la mañana, algo cambió. No fue instantáneo, pero poco a poco, al entregar mis preocupaciones a Dios y pedir la guía del Espíritu Santo, empecé a sentir una paz que no podía explicar. Era como si una voz suave me dijera: no estás solo, yo estoy contigo. A mediodía, en medio del ajetreo del día, solía sentirme agotado, abrumado por las demandas del trabajo y las interrupciones constantes. Pero cuando empecé a tomar una pausa para orar, aunque fueran solo unos minutos, todo cambió. Recuerdo un día en particular. Estaba en medio de una reunión tensa, con plazos apretados y expectativas altas. Me excusé por un momento, fui a un rincón tranquilo y oré: Espíritu Santo, dame claridad y calma. Cuando volví, las cosas no habían cambiado mágicamente, pero yo sí. Mi mente estaba enfocada, mi corazón estaba en paz y pude manejar la situación con una fuerza que no venía de mí misma. Por las noches, antes de dormir, solía repasar mentalmente todo lo que había salido mal en el día, dejando que la culpa y el arrepentimiento me robaran el sueño. Pero cuando comencé a cerrar mi día con oración, todo eso cambió. Empecé a dar gracias por las bendiciones del día, a entregar mis errores a Dios y a pedir su paz para descansar. Una noche, después de una discusión dolorosa con un ser querido, oré: Señor, sana esto,
Guía mis palabras mañana. Dormí profundamente esa noche y al día siguiente, la conversación que tuvimos fue un paso hacia la reconciliación. La oración 3 veces al día no solo transformó mi relación con Dios, sanó mi mente, fortaleció mis relaciones y me dio una esperanza que no se apaga. Esto no es solo mi historia, puede ser la tuya. Imagina despertarte con paz, enfrentar el día con claridad y acostarte con gratitud. Eso es lo que la oración guiada por el Espíritu Santo puede hacer. Quédate conmigo, porque ahora te daré herramientas prácticas para que tú también vivas esto. Técnicas prácticas para orar 3 veces al día. Ahora que has escuchado cómo la oración 3 veces al día transformó mi vida, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo hago esto parte de mi rutina? No te preocupes, no necesitas ser un experto en teología ni tener horas libres al día. Lo que necesitas es intención, un poco de disciplina y la guía del Espíritu Santo. Déjame compartir contigo algunas técnicas prácticas que me han ayudado a hacer de esta práctica una realidad, incluso en los días más ocupados. Primero, establece horarios específicos. La belleza de orar 3 veces al día está en su simplicidad: mañana, mediodía y noche. No tienen que ser sesiones largas, incluso 5 minutos pueden ser poderosos si los haces con corazón. Por ejemplo, yo oro al despertar, alrededor del mediodía y justo antes de dormir. Encuentra momentos que funcionen para ti y hazlos sagrados. Segundo, crea un espacio tranquilo. No necesitas una capilla. Puede ser una esquina de tu habitación, tu escritorio o incluso tu auto estacionado. Lo importante es que sea un lugar donde puedas desconectarte del ruido y conectarte con Dios. Tercero, comienza cada oración invitando al Espíritu Santo. Yo digo algo como: Espíritu Santo, ven y enséñame a orar. Guía mis palabras y mi corazón. Esto abre la puerta para que Él dirija el momento, haciendo que tu oración sea más que palabras. Se convierte en un encuentro. Cuarto, usa la Biblia como tu guía. Lee un versículo y medita en él. Por ejemplo, puedes tomar Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y reflexionar en cómo Dios te cuida. Deja que las Escrituras den forma a tus oraciones. Finalmente, sé consistente. La oración es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. No te desanimes si al principio te cuesta. Con el tiempo, se convertirá en una parte esencial de tu día. Estas técnicas no son reglas rígidas, son herramientas para ayudarte a construir un hábito que cambiará tu vida. En un mundo que te empuja a correr sin parar, la oración 3 veces al día es tu ancla, tu refugio, tu fuente de poder. Quédate conmigo, porque ahora abordaremos cómo superar los obstáculos que podrían detenerte. Superando obstáculos en la oración. Sé lo que estás pensando. Todo esto suena increíble, pero ¿qué pasa cuando la vida se interpone? Porque la verdad es que orar no siempre es fácil. Hay días en los que las distracciones parecen multiplicarse. El teléfono suena, los niños gritan, el trabajo no da tregua. Otros días, la motivación simplemente no está ahí. Te sientas a orar y tu mente divaga o te sientes seco espiritualmente. Y luego está el enemigo invisible, esa guerra espiritual que no vemos, pero sentimos. La Biblia nos advierte en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás no quiere que ores, porque sabe que la oración es tu arma más poderosa. Pero aquí está la buena noticia, no estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte a superar cada obstáculo. Cuando las distracciones amenazan con robar tu enfoque, recuerda Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un simple acto de voluntad, decir no a la distracción y sí a Dios, puede cambiarlo todo. Si el tiempo es el problema, empieza pequeño.
5 minutos robados entre reuniones o mientras esperas el café pueden ser un comienzo poderoso. Y si te sientes seco, sin palabras, confía en el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 26, nos asegura que Él intercede por nosotros, incluso con gemidos indecibles. Recuerdo un día particularmente caótico. Mi agenda estaba llena, mi mente agotada, y cuando intenté orar a mediodía, todo lo que pude hacer fue suspirar. Pero ofrecí ese suspiro a Dios y sentí su presencia de una manera que no esperaba. La oración no tiene que ser perfecta, tiene que ser real. Persevera, porque cada vez que eliges orar, estás ganando una batalla espiritual y acercándote más a Dios. Quédate conmigo, porque ahora cerraremos con un llamado que puede cambiar tu vida. Hemos recorrido un largo camino juntos. Te he compartido cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día, transformando mi ansiedad en paz, mi caos en claridad y mi soledad en una conexión profunda con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esto? Vivimos en un mundo que nunca se detiene, un mundo lleno de ruido, distracciones y demandas que amenazan con ahogar la voz de Dios en nuestras vidas. Pero no tiene que ser así. La oración 3 veces al día, guiada por el Espíritu Santo, es tu ancla en la tormenta, tu refugio en el desierto, tu fuente de poder en un mundo que te deja vacío. Te invito a tomar una decisión hoy, no mañana, no cuando las cosas se calmen, porque la vida rara vez lo hace, sino ahora. Comienza con algo simple. Dedica 5 minutos esta mañana, 5 a mediodía y 5 esta noche a orar. Invita al Espíritu Santo a guiarte. Usa un versículo bíblico como base y habla con Dios desde tu corazón. No esperes a que la vida te abrume. Toma acción ahora y descubre el poder transformador de la oración. Imagina cómo sería tu vida con una paz que no se explica, una claridad que corta la confusión y una esperanza que no se apaga. Eso está al alcance de tu mano. No dejes que el ruido del mundo te robe este regalo. Toma este paso de fe y te prometo que verás cómo Dios obra en ti de maneras que nunca imaginaste. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. El secreto del Espíritu Santo que traerá bendición a tu vida. Bienvenidos, amigos míos. Hoy estoy aquí para revelarles un secreto que tiene el poder de transformar sus vidas por completo. Un secreto que no solo cambiará la manera en que enfrentan cada día, sino que les abrirá las puertas a bendiciones tan grandes que apenas podrán imaginarlas. Este no es un descubrimiento que hice por mi cuenta, no es algo que inventé en un momento de inspiración pasajera. No, esto me fue revelado a través de años de caminar con Dios, de estudiar su palabra y de ver con mis propios ojos lo que Él puede hacer cuando nos rendimos a su voluntad. Este secreto es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez han sentido un vacío en su interior, una sensación de que algo falta, de que la vida podría ser mucho más de lo que es ahora? ¿Han anhelado una fuerza que los levante cuando todo parece derrumbarse, una paz que calme las tormentas más feroces de su alma? Eso, amigos míos, es lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. No es una idea abstracta, no es una fuerza distante que flota en algún lugar del universo. Es una presencia viva, real, poderosa, que puede llenarlos de un gozo indescriptible, de una fortaleza que no se explica con palabras humanas, de un amor que trasciende todo entendimiento. Permítanme llevarlos al pasado, a un momento que marcó la historia para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos el relato del día de Pentecostés. Los discípulos de Jesús estaban reunidos, esperando, confiando en la promesa que Él les había hecho antes de ascender al cielo. Y de repente, algo extraordinario ocurrió. Un sonido como de un viento recio llenó la habitación y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Ese día sus vidas cambiaron para siempre.
Hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, se convirtieron en mensajeros audaces del Evangelio, capaces de realizar milagros, de sanar enfermos, de transformar naciones enteras. ¿Qué los cambió? El Espíritu Santo. Pero aquí está la buena noticia. Ese mismo Espíritu Santo no se quedó en el pasado, no está reservado solo para los héroes de la Biblia. Está disponible para ustedes y para mí, hoy, en este preciso momento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo habitando en nosotros, caminando con nosotros, dándonos el poder para vivir vidas que glorifiquen su nombre. No es una teoría, no es una religión vacía. Es una realidad que he experimentado una y otra vez en mi propia vida. Recuerdo un día en que me sentía perdida, abrumada por las circunstancias. Estaba sola, o eso pensaba, preguntándome si había un propósito para todo lo que estaba enfrentando. Clamé a Dios desde lo más profundo de mi ser, pidiéndole una señal, una guía, algo que me mostrara que no estaba caminando en vano. Y en ese instante sentí algo que no puedo describir con palabras humanas. Fue como un calor que envolvía mi corazón, una presencia que me abrazaba, una voz silenciosa que me decía: «Estás exactamente donde debes estar. Yo estoy contigo». Desde ese momento, mi vida no volvió a ser la misma. Empecé a ver el mundo con ojos nuevos, a ver a las personas con un amor que no venía de mí, a ver las dificultades como oportunidades para que Dios mostrara su poder. Y no soy el único. Piensen en la mujer del Evangelio de Marcos, capítulo 5, aquella que había sufrido una hemorragia durante 12 largos años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, buscando una cura, pero nada funcionaba. Sin embargo, ella oyó hablar de Jesús. Y con una fe que movía montañas, se dijo a sí misma: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Se abrió paso entre la multitud, extendió su mano temblorosa y tocó el borde de su ropa. En ese instante, el poder de Dios fluyó hacia ella y fue sanada al momento. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Esa fe, amigos míos, es la misma que necesitamos para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hoy los invito a abrir sus corazones. Imaginen por un momento una vida donde el miedo no tiene lugar, donde el dolor no tiene la última palabra, donde cada día está lleno de propósito y esperanza. Eso es lo que el Espíritu Santo promete. Y a lo largo de este tiempo juntos, les mostraré cómo ese poder puede ser suyo, cómo pueden vivir una vida bendecida como nunca antes. Prepárense, porque lo que está por venir cambiará todo lo que creen posible. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es algo pequeño, no es una fuerza que podamos ignorar o subestimar. Es un poder que sacude los cimientos de lo imposible, que rompe cadenas, que restaura lo que el mundo dice que está perdido para siempre. Es un poder que he visto con mis propios ojos, que he sentido en mi corazón, que ha cambiado vidas delante de mí una y otra vez. Volvamos a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 3. Allí encontramos a Pedro y a Juan caminando hacia el templo. En la puerta, llamada Hermosa, había un hombre que había nacido cojo. Durante toda su vida había dependido de la caridad de otros, incapaz de caminar, de trabajar, de vivir con dignidad. Pero ese día algo cambió. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo miró y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Y en ese instante, los pies y los tobillos de aquel hombre recibieron fuerza. Saltó de alegría, caminó, alabó a Dios, y todos los que lo vieron quedaron maravillados. ¿Qué hizo posible ese milagro? El poder del Espíritu Santo. Ahora avancemos al capítulo 9 de los Hechos. Allí conocemos a Saulo, un hombre que odiaba a los cristianos, que los perseguía con una furia implacable. Estaba en camino a Damasco, con cartas en mano para arrestar a los seguidores de Jesús, cuando de repente una luz brillante lo cegó. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Era Jesús.
En ese encuentro, el Espíritu Santo transformó a Saulo en Pablo, el apóstol que llevó el Evangelio a los confines del mundo conocido. De perseguidor a predicador, de enemigo a siervo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero no piensen que este poder se quedó en los días de la Biblia. No, amigos míos, este poder está vivo hoy y lo he visto obrar maravillas en mi propio caminar. He visto a personas que los médicos habían desahuciado levantarse de sus camas, completamente sanas. He visto a hombres y mujeres atrapados en las cadenas de la adicción encontrar libertad absoluta. He visto hogares destrozados por el dolor y la discordia ser restaurados con un amor que solo puede venir de Dios. Déjenme contarles una historia que nunca olvidaré. Una vez, en una de mis reuniones, se acercó una joven. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz temblaba al hablar. Me dijo que había luchado contra la desesperación durante años, que sentía que su vida no tenía sentido. Pero mientras escuchaba el mensaje esa noche, algo comenzó a moverse en su interior. Era como si una chispa se encendiera en la oscuridad de su alma. Se acercó para que oráramos por ella, y cuando puse mis manos sobre su cabeza, sentí una corriente de poder que no venía de mí. Ella empezó a temblar, luego a reír y finalmente a llorar de gozo. Me dijo: por primera vez en mi vida siento que estoy viva. Desde ese día, su vida cambió. Encontró propósito, esperanza, alegría, y todo fue por el Espíritu Santo. Yo creo en los milagros, amigos míos. Creo que el Espíritu Santo puede hacer lo imposible, puede sanar lo incurable, puede restaurar lo irreparable, puede transformar lo que parece perdido, y quiero que ustedes también lo crean. Porque cuando abren sus corazones a este poder, cuando se atreven a confiar en que Dios puede obrar en sus vidas, las cosas comienzan a cambiar. El Espíritu Santo no solo sana cuerpos, sana almas, restaura familias, da dirección a los perdidos. Es un poder que no conoce límites, que no respeta las barreras que el mundo pone delante de nosotros. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si hoy mismo dejaran de lado las dudas y dijeran: sí, yo quiero ese poder en mi vida? ¿Qué pasaría si confiaran en que el Espíritu Santo puede hacer en ustedes lo que ha hecho en tantos otros a lo largo de la historia? No es una fantasía, no es un sueño lejano. Es una realidad que está al alcance de sus manos. Solo tienen que creer. ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo recibimos este regalo increíble que es el Espíritu Santo? No es un misterio complicado, no es algo reservado para unos pocos elegidos. Es un don que Dios quiere dar a cada uno de ustedes y está más cerca de lo que imaginan. Todo comienza con un paso simple, pero poderoso: pedirlo. Jesús mismo nos dio la clave en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Lo escucharon? Dios no es un Padre distante que nos niega lo que necesitamos. Es un Padre amoroso que anhela llenarnos con su Espíritu. Todo lo que tenemos que hacer es pedir. Pedir con fe, con expectativa, con un corazón abierto a recibir. Pero no se trata solo de pedir, también se trata de creer. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y les será hecho. La fe es la llave que abre la puerta al Espíritu Santo. Tienen que creer que Dios es real, que su poder es real, que Él puede y quiere obrar en sus vidas. No es suficiente con decir las palabras. Tienen que confiar en que lo que piden ya está en camino. Y hay un tercer paso: rendirse. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo escribe: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Rendirse significa soltar el control, dejar de lado sus propios planes, sus propios deseos y decir: Dios, haz lo que quieras conmigo. Es como tomar un vaso lleno de agua sucia y vaciarlo para que pueda ser llenado con agua fresca y pura. Si están aferrados a sus propias ideas, no hay espacio para que el Espíritu Santo entre.
pero cuando se rinden, cuando se entregan por completo, Él los llena hasta rebosar. Permítanme darles un ejemplo práctico. Imaginen que están en un desierto, sedientos, agotados, buscando desesperadamente agua. De repente encuentran un pozo, pero el pozo no les servirá de nada si no extienden sus manos para tomar el agua. Tienen que acercarse, tienen que pedir, tienen que creer que el agua está ahí para ustedes y luego tienen que beber. Así es con el Espíritu Santo. Acérquense a Dios en oración, pidan con fe, crean que Él responderá y ríndanse a su voluntad. Y no piensen que esto es algo que solo funciona para otros. En mi propia vida he visto lo que pasa cuando alguien se atreve a dar estos pasos. Una vez, un hombre vino a mí después de una reunión. Estaba desesperado, atrapado en una vida de errores y arrepentimientos. Me dijo, no sé si Dios puede hacer algo conmigo. Lo invité a orar conmigo. Le dije, solo pide, cree y entrégate. Cerramos los ojos y él oró con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminamos, me miró y dijo, siento como si un peso se hubiera ido. Desde ese día comenzó a vivir de una manera nueva, con paz, con propósito. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Así que hoy los desafío a dar ese paso. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Cierren los ojos por un momento y digan, Señor, te pido tu Espíritu Santo. Creo que tú puedes llenarme y me rindo a ti. No necesitan palabras complicadas, solo un corazón sincero. Y cuando lo hagan, confíen en que Dios cumplirá su promesa. Vivir una vida bendecida por el Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es solo el comienzo. Una vez que Él entra en nuestras vidas, todo cambia. Nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, comienza a reflejar su presencia. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo nos dice cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos no son solo rasgos bonitos, son la prueba de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Tomemos el amor, por ejemplo. No es el amor superficial que el mundo ofrece, un amor que depende de cómo nos sentimos o de lo que otros hacen por nosotros. Es un amor profundo, un amor que elige dar, que elige sacrificarse, como el amor que Jesús mostró al morir en la cruz por nuestros pecados. Es el amor que transforma relaciones rotas, que sana heridas del pasado, que nos lleva a ver a los demás como Dios los ve. Luego está el gozo. No es una felicidad pasajera que viene y va con las circunstancias. Es un gozo que brota desde lo más profundo, un gozo que permanece incluso cuando la vida se pone difícil. Es el gozo que Pablo y Silas sintieron mientras cantaban alabanzas en una prisión, como leemos en Hechos, capítulo 16. Ese gozo viene del Espíritu Santo. Y la paz. ¡Oh, qué preciosa es la paz del Espíritu Santo! No es solo la ausencia de problemas, sino una calma que supera todo entendimiento, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Es la paz que sentí una vez cuando enfrenté una tormenta en mi vida, cuando todo parecía perdido, pero supe en mi corazón que Dios estaba conmigo. Estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son las marcas de una vida bendecida. Pero no se detiene ahí. El Espíritu Santo también nos da dones para bendecir a otros. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla de dones como la profecía, la sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Estos dones no son para nuestro beneficio egoísta, son para edificar a los demás, para mostrar el poder de Dios al mundo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo, está conmigo siempre, guiándome, consolándome, dándome fuerza. Y puede ser su mejor amigo también. Imaginen una vida donde el amor fluye de ustedes como un río, donde el gozo los sostiene en cada prueba, donde la paz reina sin importar las circunstancias. Esa es la vida que el Espíritu Santo ofrece. Y todo lo que tienen que hacer es caminar con Él, dejar que Él los guíe, usar lo que Él les da para bendecir a otros.
Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero en realidad es solo el comienzo para ustedes. Les he compartido el secreto del Espíritu Santo, un secreto que tiene el poder de transformar sus vidas y traerles bendiciones sin fin. Ahora, la decisión está en sus manos. Recuerden esto, el Espíritu Santo no es una idea lejana, es una persona viva, real, que desea estar con ustedes. Pidan, crean, ríndanse y Él llenará sus vidas con su poder. Vivan en sus frutos, usen sus dones y verán cómo todo cambia. Quiero dejarlos con una oración. Padre Celestial, gracias por el don de tu Espíritu Santo. Te pido que llenes a cada persona que escucha esto con tu presencia. Transfórmalos, dales paz, gozo y propósito. Úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar conmigo, amigos. Que Dios los bendiga abundantemente.